El día de hoy quiero hablarles con el tema Deja que Dios te muestre tu camino. Y dice la palabra ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 8, el que es sabio y astuto sabe por dónde va. A los necios los engaña su propia necedad. Y hay estos dos tipos de personas. El prudente, que es el sabio y astuto, pero también está el necio. Y las dos maneras de caminar en la vida están ahí bien claras. El necio camina por impulso, se deja guiar por sus emociones. El necio vive engañado, creyendo que todo está bien, aun cuando sus pasos lo están conduciendo por el error, por el camino equivocado. Pero el sabio y el astuto, antes de avanzar, antes de seguir dando ese segundo paso, busca entender su camino, busca entender que lo que está haciendo realmente le agrada al Señor, busca ver que sus decisiones honran al Señor, busca entender su camino, busca la dirección de Dios en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque desea agradar a Dios, desea mantenerse en el centro de su voluntad. Y la clave de todo esto es dejar que el Espíritu Santo nos muestre la verdad de nuestro propio corazón, porque solamente el Espíritu Santo puede revelarnos esas áreas donde a veces estamos caminando fuera de la voluntad de Dios desde hace algún tiempo y no nos hemos dado cuenta. Pero solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad de nuestro camino. Muchas veces otros pueden señalarnos nuestros errores, pueden tratar de ayudarnos o aconsejarnos o redireccionarnos, pero a veces no es hasta que el Espíritu Santo viene a traer esa revelación de lo que hay en nuestro corazón. Entonces es cuando nosotros podemos recibir una convicción profunda. Así es cuando podemos saber que eso viene del Espíritu Santo y esa convicción finalmente trae una transformación. Muchas veces podemos vivir engañados, así es que la respuesta, créeme, la respuesta no va a venir de nosotros mismos. Cuando nosotros queremos saber qué hay en nuestro corazón, no somos nosotros mismos los que vamos a responder esa pregunta, sino que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él escudriña hasta lo más íntimo del corazón. Él ve lo que nosotros a veces no podemos ver. Él escucha las intenciones, Él pesa nuestros corazones, Él escudriña hasta los pensamientos más escondidos. Así es que es el Espíritu Santo el que ilumina nuestro camino, el que ilumina lo más oculto de nuestro corazón y nos confronta con amor y nos invita a cambiar. Por eso, cuando David oraba ahí en el Salmo 139, versículos 23 y 24, él decía, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos de los que estamos aquí, ese es nuestro mayor deseo? Caminar en el centro de la voluntad del Señor. Y para esto solamente es realmente queriendo que el Espíritu Santo haga su trabajo, que a veces pueda doler lo que nos vaya a decir y escuchar, qué es lo que el Espíritu Santo quiere tratar con nuestros corazones. A veces cuando nosotros simplemente por encima podemos evaluar cómo estamos viviendo, quizá no vamos a poder recibir esas respuestas correctas, pero si tú con todo tu corazón le pides al Señor, Señor, escudriñame, conoce mi corazón, conoce las intenciones de mi corazón, conoce mis pensamientos, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, ve si yo me estoy equivocando en el camino que he tomado. El prudente, eso es lo que hace cada mañana. Señor, muéstrame si estoy caminando mal. Muéstrame si hace tiempo ya me fui de la senda correcta. Y ni siquiera me he dado cuenta que mis pasos no te agradan, que mis decisiones no te agradan. El necio es el que dice, yo sé lo que hago, no necesito que nadie me señale, que nadie me diga. Quiero hablar acerca de el rey David y ese tiempo que él estaba viviendo en esa ceguera espiritual. Después de que él hizo el error que cometió con Betsabé, ese pecado, David continuó su vida como si nada hubiera pasado.
Y sabemos nosotros que David amaba a Dios con todo su corazón, pero estaba engañado por su propio corazón, hasta que Dios en su infinito amor y misericordia le mandó a un profeta, al profeta Natán. Y él le habló con el corazón del Padre, un corazón lleno de amor. Ahora sí que aplicó todos los principios que aprendimos este domingo en la enseñanza de comunicación que sana, que por cierto, el día de ayer estábamos recibiendo un testimonio muy hermoso de una comunicación que ya hacía tiempo que era necesaria, se hizo y hubo una restauración hermosa. Porque siempre que podemos aplicar esos principios bíblicos, vamos a poder tener buenos resultados en nuestras conversaciones, aunque sean súper difíciles, como esta conversación del profeta Natán con David, donde tenía que mostrarle lo que había en su corazón, le tenía que mostrarle el error en el que estaba, tenía que mostrarle lo que había en su corazón. Y así fue. Así fue cuando el profeta Natán, con una historia tan hermosa, le cuenta, sabes, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre pobre tenía una sola corderita y la amaba como si fuera su propia hija y la cuidaba y la chiflaba y la mimaba, mientras que el hombre rico tenía, pero muchísimas ovejas y vacas. Pero cuando le llegó el visitante al hombre rico, no quiso tocar a ninguna de sus animalitos, ninguna oveja, y mejor agarró el corderito, la corderita del vecino. Y esa fue la que se le ofreció al visitante. Y cuando David escuchó esa historia, dijo, ese hombre merece la muerte. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Y sabes que en ese momento David se arrepintió porque el Espíritu Santo usó a Natán para confrontarlo. David reconoció su pecado, esa venda de los ojos se cayó y él se arrepintió profundamente y hubo una transformación ahí. Aunque la consecuencia no, porque dice como consecuencia de esto, la espada nunca se apartará de su casa y vimos cómo sus hijos murieron y fue algo muy triste. Y a veces hay personas que no reaccionan hasta que ya están comiendo de ese fruto tan amargo. Pero David en ese momento, él entendió y él dijo, reconozco que he pecado contra el Señor. Y David no cambió porque alguien lo acusó, sino porque Dios mismo le mostró la verdad de su camino, de su error a través del profeta Natán. Y el Espíritu Santo le reveló lo que había en su corazón y eso fue lo que produjo esa restauración. Y nosotros sabemos que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese espejo que nos revela cómo estamos, cómo está nuestro corazón y cuáles son los cambios que necesitamos hacer y cuáles son esas cosas de las que tenemos que arrepentirnos profundamente, como pasó con el rey David. Hay también un ejemplo en el Nuevo Testamento con el apóstol Pedro. Y sabemos que este también era un discípulo de los más íntimos del Señor. Pedro amaba al Señor profundamente. Él le dijo ahí en Lucas capítulo 22, versículo 33, Señor, yo estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero eso es lo que sucede, que desde el momento cuando Jesús escucha esas palabras, Él ve mucho más profundo. ¿Sabes a dónde? A lo más íntimo de su corazón, a donde nosotros a veces no podemos llegar a entender todo lo que hay ahí adentro. Y aún Pedro no conocía completamente su propio corazón. Y en ese momento Jesús le advirtió, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Fíjate, estas eran las palabras que Pedro le estaba diciendo a Jesús, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y esta fue la advertencia de Jesús, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por supuesto que Pedro no lo creyó. Mira, así de engañados estamos muchas veces. Pedro estaba seguro de su amor por el Señor. Pedro estaba seguro de sí mismo. Pero cuando negó a Jesús las 3 veces, tal y como Jesús le advirtió, cuando escuchó cantar el gallo, hasta entonces, ese fue el momento en el que el Espíritu Santo le mostró
lo que él no podía ver, la realidad de su interior. Y cuando él ve eso, por eso el tema de hoy es, deja que Dios te muestre tu camino. Deja que Dios te muestre tu corazón. El Espíritu Santo le mostró a Pedro la realidad de su interior. ¿Y sabes qué? No estaba tan bien como él pensaba. Y entonces fue cuando lloró amargamente. Pero esa revelación de quién era y ese arrepentimiento fue lo que provocó la transformación en su vida. La transformación que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Y ahí en Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62, dice la palabra que en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro. Porque cuando fallamos, cuando erramos, ahí está el Señor nunca se ha apartado, el Señor nos mira, el Señor vuelve su rostro, Él siempre está ahí. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor. Y a veces esos pensamientos, esa palabra que viene a tu mente, piensas que viene de ti mismo, pero a veces es el Espíritu Santo recordándote las palabras que Dios te ha dado, recordándote las promesas que Dios ha dado, porque todos tenemos promesas que el enemigo busca, que haya retraso, que haya aborto, que abortemos esas palabras que el Señor nos ha dado. Pero dice la palabra, y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y enseguida Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Y a veces esto es tan necesario, porque muchas veces nosotros somos como Pedro. A veces no queremos negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. A veces no tenemos ese valor para hacer lo que Él desea que hagamos, para permanecer en el camino, para permanecer en su voluntad. A veces buscamos complacer a la gente y al hacerlo negamos a Cristo con nuestras actitudes y fallamos. Y a veces no vemos nuestras debilidades hasta que fallamos. Así le pasó a Pedro. Pero el Espíritu Santo no nos deja en ese error. Es de lo más hermoso de todo. Él siempre está hablando. Él nos muestra el camino que hemos tomado que está mal. ¿Para qué? Para volver a las sendas antiguas. Nos recuerda la palabra, sus promesas. ¿Sabes por qué? Porque nunca es demasiado tarde para arrepentirte y hacer lo que a Dios le agrada. En el ejemplo de David no sabemos cuánto tiempo él vivió viviendo como si todo estaba bien cuando todo estaba mal. Pero Dios siempre tiene su tiempo. Yo quiero terminar con estas palabras. Vivir esta vida sin permitirle al Espíritu Santo que Él sea nuestra guía es caminar a ciegas. Es caminar por emociones. Es caminar por impulsos. Es a veces caminar en necedad. Y ese es el peligro más grande del engaño, es que no sabemos que estamos engañados. Por eso, cada día, como esta mañana, nosotros, hijos de Dios, prudentes, sabios y astutos, busquemos cada día que Dios revele nuestro corazón y no tengas miedo a preguntarle al Espíritu Santo. Deja que Él te muestre tu camino, que te muestre tu corazón, aun cuando pueda ser difícil. Porque cuando el Espíritu Santo nos muestra lo que está mal, no es para condenarte, no es para sanarte y es para dirigirnos al camino correcto. Así es que hoy quiero dejarte con una pregunta para reflexionar y quiero que seas honesto contigo mismo, porque finalmente pues yo no te puedo escuchar, pero contesta esta pregunta. ¿Has permitido que el Espíritu Santo te muestre en qué áreas estás caminando fuera de su voluntad y su propósito? ¿Has permitido que Dios te muestre la condición de tu corazón, la realidad de tu interior? Sabes que nunca recuerdo cuando estaba en un evento profético y la profeta que estaba hablando le pidió al Señor que le mostrara su corazón. Y tiempo después
el Señor le mostró un pozo muy profundo, oscuro, no se veía nada, pero dice que experimentó terror al ver eso. Y ella le preguntó al Señor: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor le dijo: ese es tu corazón. Ella nunca jamás, porque al igual que Pedro y al igual que David, amaba al Señor con todo su corazón, le servía al Señor. Pero no debemos olvidar lo que dice la palabra en Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solo, solo Dios. Así es que deja que el Espíritu Santo te muestre lo que hay en tu corazón. Dice la palabra: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Así es que estamos dispuestos a cambiar cuando el Señor nos revela. Proverbios capítulo 14, versículo 8 fue el versículo con el que hoy hemos empezado, que dice: el que es sabio y astuto sabe por dónde va. A los necios los engaña su propia necedad. Así es que vamos a orar. Ahí mismo, cuando estábamos hablando acerca del corazón, cuando está hablando acerca de la sabiduría del Señor, ahí en Jeremías 17, versículo 5, dice: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus ojos están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Vamos a orar. Señor, no queremos vivir un día más engañados por nuestro propio corazón. Por eso esta mañana, Señor, al igual que David, oramos que tú escudriñes nuestro corazón, que tú nos muestres, Señor, lo que hay dentro de nosotros. Si hay caminos de perversidad, si nos hemos apartado, nos hemos alejado, te hemos ofendido, no te hemos honrado, Señor, cualquiera que sea la situación en cada corazón, sea tu Espíritu Santo mostrando, iluminando lo que hay dentro de cada uno de nosotros para arrepentirnos, Señor, y para buscarte de nuevo, para que tú restaures, Señor, nuestro corazón y que tú nos ayudes para que cada día podamos vivir en el centro de tu voluntad. Hoy, Espíritu Santo, te permitimos que tú nos muestres nuestro camino y te damos gracias porque siempre nos hablas con amor, porque siempre tienes una palabra para edificarnos. Y te damos gracias, Señor, porque tus propósitos y tus planes para cada uno de nosotros son de bien y no de mal, para darnos una esperanza y un futuro. Por eso, Señor, te adoramos y te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Oro, Señor, también por cada una de las personas que hoy, Señor, están aquí conectadas, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando tu dirección, Señor.